Ya. Hola chicos, ¿se escucha? Sí. Ya, primero, hoy, igual son hartos. Ya. ¿Cómo están? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. En fin, voy a empezar, yo creo, en 2 minutos más, mientras estaba conectando las cosas y ordenando todo para que funcione. La idea es que ustedes vayan, si tienen preguntas o cosas así, me las pueden ir consultando y yo voy haciendo unos esquemas de cómo desarrollar las cosas en general. Le pido al que está como con ruido que se silencie, por favor. Y eso, también, si del caso de lo contrario, igual tengo como ciertos tópicos que vamos a ir revisando, que son los 3 tópicos de la prueba, y en esos tópicos en realidad ver cómo poder atacarlos, qué cosas no hacer, qué cosas hacer, y todas esas cositas que son importantes cuando están uno enfrentándose a los problemas. ¿Se entiende bien? ¿Sí, no? Ah, por si acaso, espérate, ¿está Tisca por ahí? Tisca, momento Tisca. Momento tisca, momento tisca. Buena Tisca. Oye, eres Hola, el encargado gente. de leer el chat, recuerda que soy Piti. Ah, sí, sí. Sí, tranqui, cualquier duda te la digo Ya, por micrófono. perfecto. Ya hagan. Voy a probar una nueva metodología, que bueno, los que no están conmigo en mi sección, siempre yo hago las clases en la pizarra. Voy a probar ahora una aplicación de la tablet para ver si puedo guiar con el PDF al tiro y subírselos de alguna forma. No sé cómo les va a llegar a la gente que no es de mi sección, pero bueno, ya como para que queden las dudas más bien como plasmadas en alguna parte. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya, bacán. Eso, entonces voy a comenzar compartiendo la pantalla desde la tablet. Pato, Dime. aló, ¿te puedo hacer una pregunta rápida con respecto de multiplicar en inecuaciones? Sí, dime. Que si yo, por ejemplo, tengo que el valor sí o sí, independiente de el x que se deja, es positivo, ¿puedo multiplicar para el otro lado? Explica bien tu pregunta. ¿Así que te refieres como a multiplicar inecuaciones en ambos lados o ecuaciones? Inecuaciones en ambos lados. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un Inecuaciones en valor ambos lados. positivo, Tienes que ponerte los dos casos. Por ejemplo, si tengo que x es positivo, tú sabes el intervalo donde x es positivo y tú vas a multiplicar, vas a poder preservar el orden de la desigualdad. Pero en caso de que no sepas el signo, o puede que sea negativo, debes ponerte en el otro caso también y como ya, si es negativo, ocurre esto. Porque ahí van a salirte dos inecuaciones distintas y cada una va a tener una solución perfecto. diferente. Ya, gracias. Muchas gracias. Ya. Ya, primero, ¿alguna duda general o algún problema, alguna consulta en específico? Hola. Ya, ¿Eduardo Vilches? ¿No? ¿O era otra Sí. persona? Sí, dime Eduardo. Dentro del apunte ¿Ya? hay cierta parte en donde a partir de la forma, creo que es canónica de la parábola, en donde y igual a x cuadrado más bx más c, forma canónica. ¿Claro? ¿Ya?
a partir de esa fórmula se deducen valores para directriz, el foco y Vértice bueno, y debe otra ser. cosa que no puedo recordar. Sí. ¿Podemos ocupar esas fórmulas directamente o las tenemos que demostrar algo así? No, no deben justificar las fórmulas, o sea, no deben demostrar las fórmulas que están en el apunte. En realidad les dan como una fórmula general y a partir de eso les dicen como ya, esto se calcula de esta forma, esto de esta forma y esto de esta forma. Pero en realidad lo pueden ocupar libremente sin ningún problema porque es parte del apunte, es parte de la materia. Ya. Entonces, ¿Hola, se escucha? Sí, se escucha, un poco cortado, pero se escucha. Ya, es que yo tengo una duda con respecto a los intervalos con las cuadráticas ¿Ya? de las inecuaciones. ¿Ya? Porque ayer estaba haciendo el ejercicio y como que me causó mucha controversia con respecto al apunte, lo que decía el apunte y con respecto a lo que estaba en el ejercicio. Porque decía que cuando tenemos el signo de A es igual al signo de la ecuación cuadrática. Ya con A te refieres al Eh, primer coeficiente de la cuadrática, ¿cierto? ¿Cómo? Con A te refieres al primer coeficiente de la cuadrática, ¿cierto? Sí, sí, ¿Ya? sí. Ya, y el intervalo sería del menos infinito al cierto punto y después del cierto punto positivo al más infinito. ¿Ya? Y ayer lo vi como al revés. ¿Eso cambia o siempre va a ser así? Ya, te recomiendo que no te recomiendo que no te recomiendo, no, te recomiendo que no desarrolles de una manera como mecánica algo, sino más bien intenta entender lo que está pasando por detrás del ejercicio. Voy a darte un ejemplo. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? La tablet. Sí, Ya. A ver, vamos a dar, por ejemplo, vamos con el caso general. Espérame, que primera vez que, o segunda vez que ocupas la tablet, así que esperemos que salga bien. Vamos, por ejemplo, con a x cuadrado más bx más c, y yo voy a colocar que esta ecuación va a ser menor que 0, menor, menor o igual a 0. Ya, se ve bien eso, ¿cierto? sí, Ya, es una cuadrática general en realidad, ¿cierto? ¿Y qué estoy diciendo ahí? De partida, lo que yo estoy diciendo es que ya, necesito cuando la cuadrática sea menor que 0. ¿Qué te recomiendo ahora? Que tú ocupes todos los conocimientos que tienes desde tercero medio. En tercero medio, por Ministerio de Educación, se ven cuadráticas y se ven vértices. Eso es lo que me interesa, se ve vértices, ¿cierto? Y también se ven soluciones de cuadrática. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Lo que puedo decir es lo siguiente. Lo que yo voy a intentar hacer es que esta cuadrática sea menor que 0. Entonces, primero tenemos que tener las soluciones. Las soluciones, como ya sabemos, x1, 2, son la fórmula fea, ¿cierto? Que la fórmula en realidad es 2 igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c, todo esto dividido en 2a, ¿cierto? Ya, esta fórmula fea. 2a. sí. Vamos a llamar a cada solución x1 una solución y x2 otra solución, ¿ya? Oye, Lo que me Pedro, interesa es Pedro Sprats. Oye, Pato, ¿cómo? espera un poquito que Pedro Sprats está con el micrófono prendido y se escucha re fuerte. Y Creo no que se dice escucha. silencio. Ah, ya, bueno. Igual de todos modos voy a hacer una cosita, los voy a, por si acaso, los voy a silenciar a todos y ustedes pueden activar su micrófono cuando tengan que hacer una pregunta, ¿ya? Listo. La que me hizo la pregunta que active su micrófono. Ya. Entonces, tenemos esta solución general, ¿cierto? Tenemos que la solución es x1 y es x2. Pero ahora lo que nos interesa en realidad es que cumpla la inecuación de arriba. Pero yo sé cómo se comportan las parábolas. De hecho, las parábolas, de manera general, va a ser de la siguiente manera. Va a ser algo así o va a ser algo así. Y como tú bien dijiste, esto va a depender del signo de que tenga la parábola, es decir, del a, que está acompañando al x cuadrado. Si el a es positivo, va a ser, en este caso, si esto es a es positivo, y si a es negativo, va a ser este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí de esta parte de acá? Primero, identificar qué tipo de cuadrática tengo, y una vez que yo identifico bien qué tipo de cuadrática tengo, ahí puedo verlo de mejor manera. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que enfocarme más en el gráfico que en una solución como mecánica que me da la punta. No sé si me doy a entender bien. Sí. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo más concreto. Por ejemplo, déjame ver el Tengo el color. ejercicio. No ¿Tiene el sé ejercicio? si... Ya, dame el Sí, ejercicio. ya. Es... Dame la parte de la cuadrática, exactamente, para sacar esa duda puntual.
Ya, la parte de la cuadrática es menos x cuadrado Menos x cuadrado, ¿ya? más 8x Más, espera un poquito, pinche lápiz. Ah, ya, más 8x, ¿ya? menos 3 cuartos Uf, ¿ya? menor que 0. Menor estricto que 0, ¿cierto? Sí, Ya. Lo que vamos a hacer en este caso, primero va a ser ocupar nuestra fórmula general que ya conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ya en este caso vamos a ocupar, sería x1,2 va a ser igual a. Ya, el menos b, tenemos que ver primero los coeficientes de la cuadrática, ¿cierto? Sabemos que una Sí. cuadrática general va a tener la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces identifiquemos cada uno de los términos. En este caso sería el a va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Menos 1. sí, El b va a ser igual a 8, y el c, ¿de ahí? El c va a ser igual a menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. ¿Cierto? Ya. Una vez que tenemos esto identificado, ocupamos la fórmula directamente, que sabemos que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido en 2a. Entonces, en este caso nos quedaría que x1,2 va a ser igual a menos b, que sería menos 8, más menos raíz de b cuadrado, que sería 64, menos, menos 4 veces a, que en este caso sería menos 1, entonces nos quedaría como más 4 AC, ¿cierto? En este caso sería por esto de acá. menos 3 cuartos. Sí, negativo, ¿cierto? Ya. Sí, Todo esto bajo raíz y todo esto dividido en 2a, que en este caso sería menos 2, ¿no? sí. Ya, este corcho da horrible, da un número bonito, ¿no? No. Ya. Pero la cosa es que nos va a dar un corcho horrible. El corcho horrible, el 64, 61, ya, da menos 8, entonces, menos 8, más menos, raíz de 64, 4 menos 61, ¿cierto? Sí, 61, ya, todo esto dividido en menos 2, ¿cierto? Menos 2. Ya. ¿Qué nos interesa ahora? Ya, una vez que tenemos la solución fea, tenemos que x1 va a ser igual a esto. Vamos a borrar un signo. Eso. Y tenemos que x2 va a ser, ya, x2 va a ser menos 8, que me quedaría en 4, menos raíz de 61 dividido en 2. Ya. No quedó tan feo. Ya. Tenemos las dos soluciones. Lo que nos interesa ahora es ver cómo esto va a ser la solución de mi ecuación en realidad. Yo quiero que la cuadrática que me están diciendo, es decir, toda esa cuadrática allá, sea menor estricta que 0. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sé que el coeficiente que acompaña a x cuadrado es negativo, por lo tanto va a ser una cuadrática de esta forma. La pantalla creo que se demora más en llegarle, ¿cierto? Una cuadrática de esa forma, ¿cierto? De la forma de la izquierda, es decir, una que es cóncava, ¿cierto? sí. Entonces, una vez que sabemos esto, nosotros decimos, ya, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser hacer un dibujito al lado que va a identificarme como yo lo voy a hacer, y voy a decir, espera un poquito, voy a aumentar un poco esto de acá, ya. Y esto me va a decir, ya, yo sé que la cuadrática es de esta forma, y también tengo las soluciones, de hecho, en particular, yo sé que esta solución de acá va a ser 4 más raíz de 61 partido en 2, y esta solución de acá va a ser 4 menos raíz de 61 partido en 2, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, ahora yo sé, tengo ese punto y tengo ese punto. Una vez con esto, tengo que ver qué me está pidiendo el ejercicio. Lo que me pide el ejercicio es que dicha cuadrática sea menor estricto que 0. Entonces yo voy acá y yo recuerdo que este eje que voy a marcar con rojo, si el rojo, este eje es el eje X y que este eje es el eje Y. Entonces, cuando me piden que la cuadrática, es decir, la gráfica o el grafo de la función, para hacer una conexión con intralálgebra, la definición de funciones, capítulo 4, entonces, cuando me dicen que esto sea menor estricto que 0, yo estoy diciendo donde la función es menor que 0, pero en el eje Y, es decir, en este eje de acá. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es fijarme donde mi gráfico va a estar menor a lo que sería 0. Recuerden que acá en esta parte está el 0, el y igual 0. Entonces, lo que yo sé es que la solución de esta inecuación cuadrática en realidad va a ser el intervalo desde menos infinito hasta
el 4 menos raíz de 61 partido en 2, abierto porque me pide la solución estricta, unión, la otra parte donde la gráfica en realidad está bajo el eje X. Entonces, en este caso sería desde el 4 más raíz de 61, dividido entre 2, coma infinito positivo. ¿Se entiende bien cómo poder sacarlo? Y eso es una forma de no sacarlo mecánicamente, sino más bien sacarlo como con un sentido lógico, que va a ser, yo sé graficar cuadrática, entonces voy a ver cuándo la cuadrática está arriba del eje X o está abajo del eje X. En este caso me pregunta cuando está abajo del eje X, porque me pide que sea negativa estricta. ¿Se entiende bien? Sí. Ya, perfecto. Así que intenta no aprenderte cosas mecánicas, sino más bien intentar darle un sentido a las cosas que estás haciendo. Y eso te va a servir mucho. Recuerda intentar justificar tus cosas y no te preocupes por justificar el dibujo de la cuadrática, porque en realidad la cuadrática se conoce desde tercero medio por el Ministerio de Educación. Ya. Oh, ¿Ya? muchas gracias. Perfecto. Ya, bacán. Entonces, con ese gráfico podríamos dejarlo demostrado de que, como se ve en el gráfico, desde ese intervalo a este intervalo es negativo, ¿verdad? Claro, de hecho, Si es que lo ponemos dejarlo demostrado, o no estás demostrando ninguna propiedad disca. Ojo con eso, yo demuestro cuando pruebo una propiedad. Lo que estás haciendo es justificando cuál es el intervalo de solución de una cuadrática, y eso ustedes lo conocen de antemano. Entonces, y de hecho, ustedes conocen de antemano el vértice de una cuadrática, el crecimiento y la concavidad, y también la fórmula general. De hecho, en ningún momento ustedes demuestran la fórmula general de la cuadrática, solamente llegan y la usan, ¿o no? ¿cierto? Por lo mismo, son conocimientos previos, como lo que sería graficar cuadráticas y poder sacar el intervalo de solución de la cuadrática a través del gráfico. Entonces ustedes van y dicen, ya, entonces este intervalo acá es el que me hace que mi cuadrática sea negativa. ¿You know me? Quedó bastante claro. También hay otra duda de antes que la pone Radio Uch, que pregunta cómo encontrar el foco cuando la parábola está hacia arriba y hacia la derecha. Ya, espérame. Déjame primero hacer otra hoja. ¿Cómo se hacía otra hoja? Estamos trabajando por ustedes. Creo que ahí. Ya, bueno, hagan. Ya, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo encontrar el foco? Sí, cómo encontrar el foco cuando la parábola está hacia arriba y hacia la derecha. Ya. Se refiere como, a ver, vamos a graficar. Esto ahora me gustó graficar. Se refiere a una parábola como de este tipo de parábola, hacia arriba y a la derecha. O sea, creo que a eso se refería. O sea, yo no veo la otra hoja con el dibujo. ¿Cómo? ¿Hiciste un dibujo? Sí, no están viendo la otra hoja. No, yo no veo la otra hoja. O soy el pegado. Creo que Yo soy yo sí, el pegado. yo creo que eres tú, hijo. Porque sí se ve. Ya, pues, Tisca, Ah, despégate. ¿No viste no, un espérate. pegadito? No, sí, voy a cambiar el internet al celu, pero que te responde a Radio Uch, que él es el que puso la pregunta. Vuelvo al tiro, voy a cambiar el internet. Ya, que la persona responda mientras, si esa es la parábola que está preguntando, mientras podemos seguir con otra pregunta para darle continuidad y no da tiempo. Ahí la puso, cuando está en el X cuadrado y el Y cuadrado. ¿Cómo? Espérame, deja ver si puedo abrir el chat. Cuando está el x cuadrado y el... ya, perfecto. Se refiere al y cuadrado. Ya. Pero no puedes referirte a ambos al mismo tiempo, porque a ustedes de hecho no les entra hipérbola ni elipse, ¿cierto? Muy cierto. Entonces te refieres a uno en particular. Ya, tenemos dos cosas. Mira, primero vamos a tener este tipo de cuadráticas, que van a ser las cuadráticas que conocemos de toda la vida, que va a ser ax cuadrado, voy a escribir esto, color negro porque sí, ya, que va a ser ax cuadrado más bx más c. Este tipo de cuadráticas se modelan de esta forma, ¿cierto? Pero también tú dijiste, o mencionaste, que había un y cuadrado. Vamos a ver el caso de y cuadrado. El caso de y cuadrado es cuando tengo cuadráticas de esta forma. Y esto también son parábolas en realidad, solamente que son parábolas rotadas 90 grados. ¿Y cómo se modelan este tipo de parábolas? Este tipo de parábolas son de la forma a y cuadrado más bi más c. Entonces, toma en cuenta lo siguiente, Radio Butch, que no sé cómo creo que te llamabas, toma en cuenta lo siguiente, tú sabes cómo calcular el foco de este tipo de parábolas, de hecho por fórmula del apunte lo tenemos listo y completo, ¿cierto? Pero quieres ver cómo calcular el foco de este tipo de parábolas, pero recuerda lo siguiente, cuando yo paso de acá a acá, lo único que estoy haciendo es rotar en 90 grados lo que sería el plano cartesiano. Entonces, lo que estoy haciendo realmente es solamente un cambio de variable. ¿Se entiende bien? ¿Por qué? Porque de hecho, voy a cambiar mi eje X por mi eje Y y mi eje Y por mi eje X. Entonces, tu fórmula general
para cuando sacas el foco de una parábola de este tipo, también te va a servir para una parábola de este tipo, solo que vas a, en este caso, va a hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces va a seguir funcionando la fórmula general que ustedes tienen en el apunte, solo que tienes que ocupar un cambio de variable. Y también como dato, las parábolas que están inclinadas no aparecen tanto, más bien aparecen como sistemas, como en un problema de esos, como encuentra el lugar geométrico de esto, ¿ya? ¿Se entiende bien? Ya, perfecto. Entonces va a servir la misma fórmula y eso es muy bacán. Vamos con otra pregunta. Voy a rayar con otro color esto para dividirlo. Vamos a ocupar todos los colores porque tenemos la rosa cromática completa. Pero un poquito. Pregunta nueva que me sirva agüita. Hola, yo tengo una duda. Dale. Ya que, por ejemplo, una ecuación de valor absoluto, y nos ponemos en el caso de que sea, por ejemplo, del menos infinito al cero, de cuando yo tengo el valor absoluto, y digo que, por ejemplo, no sé, el valor absoluto de x más 1, y como están los negativos, para sacar el valor absoluto, sería menos x menos 1, ¿verdad? Ya, espera, dame un segundo, voy a escribir tu ejemplo. ¿Te refieres a algo de la forma así? Es súper conceptual la pregunta. Por ejemplo... ¿Sí? No, el valor absoluto, todo eso de x más 1. Ya, perfecto, ¿ok? Ya, ¿qué dijiste Ya, que hacíamos ahí? si yo tengo eso y me pongo el intervalo del menos infinito al 0, por un ejemplo. O sea, ¿Ya? que digo, o sea, no, mejor del menos infinito al menos 1. Ya, perfecto, sí, si no estás viendo bien el punto crítico. Sí, del menos infinito al menos 1. ¿Ya? Entonces, esto yo lo puedo sacar como un menos 1. El que estaba haciendo la pregunta se murió, se mutió, ¿qué pasó? No, aquí estoy. Ya, dale nomás. Ya, entonces eso yo lo puedo sacar como menos x con menos 1, ¿cierto? ¿Sí? En el caso que estoy desde... Entonces, esto, ya, lo primero de este tipo de ejercicio, siempre tienes que ir haciéndolo de manera ordenada. Entonces, voy a tener que acá, de partida, pongamos que esto va a ser menor que 0, ¿ya? Menor que 0. Entonces yo voy a ponerme en dos casos. Caso 1, si x pertenece a... El primer intervalo va a ser desde menos infinito, muy bien como tú dijiste, hasta menos 1, ¿cierto? Sí. Y ese va a ser el primer caso. Cuando yo estoy trabajando en este intervalo, esto es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque tengo menor o igual. Y en este caso, claro, el valor absoluto en realidad me queda como menos x menos 1. Y ahí yo resuelvo esta desigualdad para este caso. Dale, sigue con Ya, tu pero te tengo una pregunta ahí. ¿Ahí sería un implica? Respecto a las soluciones. No, me refiero, por ejemplo, ya de pasar a eso, yo me pongo en ese caso, yo tendría que decir, por ejemplo, ya por el valor absoluto de x más 1, en valor absoluto menor o igual a 0, ese, como está en una solución negativa, entonces menos x menos 1 es menor o igual a 0. No sé si me entendiste la pregunta. Sí, sí entiendo. Claro, como está dado una condición de que yo pertenezco a cierto intervalo, en efecto, esto es un implica. Ya, perfecto. Y de hecho, también cómo puede relacionarlo, porque cuando uno llega, por ejemplo, ya, digamos que este intervalo me da una solución, me da algo que yo le voy a llamar solución 1. Eso va a ser un intervalo, un conjunto, ¿cierto? Sí, y después intersecto con la condición. Luego, ¿qué ocurre? Claro, yo debo intersectarlo con mi condición, ¿cierto? El intersectarlo lo puedes interpretar como que estoy trabajando con una implicancia, porque dada la condición de que yo estoy en menos infinito menos 1, yo lo voy a intersectar con el intervalo solución de mi inecuación que acabo de sacar, que es menos x menos 1 menor o igual a 0. ¿Sí? Ya, perfecto. Ok. Muchas gracias. Adelante, ¿alguna otra duda? Sí, otra duda. Preguntaban de que en una demostración cualquiera, estamos hablando en materia de acción axiomática. ¿Ya? En una demostración cualquiera, ¿puedo hacerla diciendo al principio, sabemos que 0 igual a 0? Y de ahí llegar a lo que me pedían demostrar mediante implicancias. Ojo, primero, se entiende bien la diferencia entre una implicancia y una equivalencia. Recuerden que la equivalencia, por definición, es la doble implicancia. Si yo tengo que P es equivalente a Q, yo quiero decir que P implica Q y una conjunción, esa parte es muy importante, y Q implica P, ¿cierto? Teniendo eso claro, a ver, no es falso lo que estáis diciendo si estáis participando de una verdad absoluta, como que 0 igual a 0, es una verdad absoluta, lo tenemos claro, pero si lo hago con implicancias, el ejercicio no está totalmente pulcro de manera desarrollada. ¿Me entiendo bien? ¿Por qué? Porque si yo digo lo siguiente, si yo digo 0 igual a 0, ¿cierto? Eso es una verdad absoluta y sabemos que esto es equivalente a un valor de verdad verdadero, ¿cierto? Porque es una igualdad. Ojo, la igualdad tiene un valor de verdad. La igualdad puede ser falsa, puede ser verdadera. Por eso yo coloco equivalente, ¿ya? La igualdad, si yo digo, por ejemplo,
Pato, en mi caso, va a ser igual a, no sé, voy a dar un nombre al azar, a Martín Paredes, por ejemplo, eso va a ser una igualdad, eso va a tener un valor de verdad. Por ejemplo, Pato va a ser igual a veces 5 veces, a 5 veces Martín Paredes, o Martín Paredes va a ser igual a 5 veces Pato. Eso va a tener un valor de verdad, y eso va a ser equivalente a algo. Ok, si por ejemplo yo digo ya, entonces lo que voy a hacer acá, voy a decir que 0 igual a 0, y después voy a decir, estoy solamente haciendo un desarrollo al azar, igual a 0 más 0, ¿cierto? Hasta ahí lo único que hice fue sumar el neutro aditivo. Como ya acabo de sumar el neutro aditivo, mantengo y preservo el valor de verdad de la ecuación. Entonces, en este caso, esto va a ser equivalente a verdadero. ¿Se entiende bien? Ya. Sí, se entendió bastante bien. También No, otra duda entonces, sobre ejercicio. déjame terminar. Chuta, chuta. No, tranqui. Entonces, ¿yo puedo partir de 0 igual a 0 y llegar a lo que quiero demostrar? Sí, sí puedes. Pero ojo que no son con implicancias, deben ser con equivalencias. A menos que poseas una condición de antemano. ¿A qué me refiero con una condición de antemano? Me refiero a que, si yo digo, sí, no sé, x, y es menor a 1, entonces, no sé, estoy inventando, x cuadrado más 2xy va a ser menor a, no sé, 8. Eso es un invento, no sé si es verdad o falso. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo, por ejemplo, tomo esta desigualdad y yo digo, ya, quiero probar esto de acá, yo puedo decir, ya, mi desigualdad en realidad va a ser equivalente a algo, equivalente a algo, equivalente a algo, y luego en un momento yo ocupo una implicancia. ¿Cuándo yo ocupo una implicancia? Porque x por y es menor a 1. Esa es la implicancia. Entonces, aquí va a tener un texto, algo equivalente, y aquí en realidad una implicancia, porque yo ocupé esta parte anterior de la, de la, de la implicancia, es decir, mi hipótesis. ¿Ya? Ojo que aquí hice el ejemplo con desigualdades, ocurre exactamente lo mismo con igualdades. ¿Se entiende bien? Pato, una duda. Ya, dame un segundito, al tiro, que le acabo de alcanzar a leer una, oye, acabo de leer un chat, me siento impresionante, mi vista ha mejorado. Si yo sumo o multiplico algo, ¿eso es una implicancia o una equivalencia? En realidad, si yo sumo algo a una desigualdad o a una igualdad, eso en realidad es una equivalencia. ¿Por qué es una equivalencia? Porque yo puedo ir desde ida o también puedo ir de vuelta. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo sumo, por ejemplo, A, yo sé que existe el inverso aditivo de A y puedo sumar el inverso aditivo y volver. ¿Ya? Entonces, cuando yo puedo hacer mis pasos de ida y de vuelta, yo voy a decir que esto va a ser una equivalencia. Pero cuando yo no puedo hacer mis pasos, de ida o de vuelta, yo no puedo decir que es una equivalencia. Si yo multiplico algo a ambos lados de una igualdad o una desigualdad, aquí tenemos que separarlo en dos casos. El primer caso va a ser cuando yo tengo una igualdad. Si lo que estoy multiplicando es distinto de cero, es una equivalencia. ¿Por qué? Porque para todo real distinto de cero existe el inverso multiplicativo, y además, en particular, es único. Pero eso es importante, para todo real distinto de cero. Esa parte debe ser explicada y debe ser colocada. Ah, como es distinto de cero, tengo inverso multiplicativo, por lo tanto puedo multiplicar a ambos lados. Recuerden que en esta prueba deben justificar todo. Eso es lo que se les va a evaluar en la parte de axiomática. En cambio, dejando de lado el caso de la igualdad, viendo el caso de la desigualdad, ¿yo puedo multiplicar a ambos lados? Eso depende. Depende netamente de lo que estoy multiplicando. Además de eso, cuando yo multiplico algo a ambos lados, en una desigualdad, como depende del signo, voy a trabajar con implicancias a veces. Por ejemplo, si lo que estoy multiplicando es negativo, entonces implica que la desigualdad invierte su orden. ¿Se entiende bien? Ya. Ahora, Constanza creo que tenía una duda. Sí, es sobre inecuaciones. ¿Ya? Siempre tengo la duda cuando estoy en un caso de donde x es negativa ¿Ya? y tengo valor absoluto de menos x. Porque Ya. después me dicen que el resultado es menos x, pero no entiendo si... Claro, si se refiere al primer caso, estudiémoslo. Mira, veamos lo siguiente. Primero, yo tengo que saber lo siguiente. Tengo que saber que el valor absoluto de x es una función, y dicha función se define de la siguiente manera. Se define como x si x es mayor que 0, y como menos x si x es menor o igual que 0. El igual puede ir arriba o puede ir abajo, lo que importa es que vayan uno solo de los dos, pero es una definición. Si vemos esto gráficamente, va a ser algo, ahí, esperen un segundo,
Ahí está. Va a ser algo de esta forma, ¿cierto? Una función. Siempre recomiendo muy bien saberse todo lo que serían las funciones, cómo funcionan las funciones y también saberse bien cómo sus formas y gráficas. Eso les va a servir mucho para, para trabajar cosas. Y también para la unidad que se les viene de funciones, que son las síntotas y cosas así. Entonces, una vez con la definición clara, yo puedo decir lo siguiente. Claro, cuando x es mayor que 0, yo digo, mantengo igual, digo x, digo la identidad. Cuando x es mayor que 0, déjenme cambiar el color. Cuando x es mayor que 0, estoy en este caso. Y cuando x es menor que 0, estoy en este caso. Entonces, lo que yo estoy haciendo al final, cuando x es mayor que 0, yo mantengo la recta de la identidad, que es esta recta de acá. Pero cuando x es menor que 0, yo invierto la recta de la identidad y hago esta recta de acá. Vamos ahora, viendo el caso que tú me habías dicho. Podemos ver este caso de acá, que sería menos x, y pongamos que esto va a ser mayor o igual a 0, ¿ya? En este caso, lo importante es lo siguiente, es considerar cómo se comporta lo que está dentro del valor absoluto. Tú piensa lo siguiente, piensa que tengo valor absoluto de una manzana, literalmente de una manzana, y lo que te importa es el signo de la manzana, ¿ya? Entonces, ¿qué me importa a mí ahora? Yo sé que voy a tener dos casos porque yo tengo un punto crítico dentro de este valor absoluto. El punto crítico se define como el punto donde cambia de signo lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, aquí lo voy a separar en dos casos. El primer caso va a ser cuando x es mayor a 0, y segundo caso, cuando x es menor o igual a 0. Viendo el primer caso, lo que me importa es el valor en realidad que está dentro del valor absoluto, el valor de la manzana que hayamos definido. Dame un segundito, aquí nos vamos a poner una manzana, la menor manzana en la Tierra, pero bueno. Entonces, yo voy a decir que esto de acá va a ser igual a menos x. Ahora, cuando yo estoy en el primer caso, cuando yo estoy en el caso de que x es mayor estricto que 0, ¿qué está pasando realmente? Lo que está pasando es que estoy poniendo un número positivo y le estoy anteponiendo un signo negativo. Por lo tanto, manzana, en realidad, va a ser algo que va a ser negativo. Entonces, lo que puedo decir acá, si yo estoy en este caso, acá, esto quiere decir que manzana, en realidad, es negativo. Como manzana es negativo, y manzana es lo que está dentro del valor absoluto, exactamente todo lo que está dentro del valor absoluto, yo voy a decir que en este caso, cuando estoy en el caso de x mayor a 0, voy a decir que el valor absoluto de ahí arriba, es decir, el menos x, esto de acá, se va a convertir ahora va a pasar a ser menos x. Y eso mayor o igual a 0. Y esa va a ser la desigualdad que voy a tener que resolver para el primer caso. Para el segundo caso, haces exactamente lo mismo. Y recuerda que lo que te interesa es el valor de lo que está dentro del valor absoluto. Solamente lo que está dentro. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Pero después cuando lo resuelvo, ¿quedaría menos x o quedaría el x positivo? Ojo que acá tengo en el primer caso, recuerda que tenemos dos casos, ¿cierto? El primer caso me va a quedar menos x, lo cual en realidad menos por menos, recuerden que no le echamos de menos, y esto en realidad es x mayor o igual a 0. Y eso va a ser la primera desigualdad que debo resolver. Viendo el otro caso sería cuando x es menor o igual a 0. Y en este caso, ¿qué ocurre? Cuando x es menor o igual a 0, ¿qué signo tiene la manzana? En este caso sería menos algo que ya es negativo. Lo voy a marcar. Algo que ya es negativo. Yo sé que el x por sí ya es negativo, porque en realidad es menor o igual a 0. Por lo tanto, si le antepongo un menos, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, lo que ocurre ahora es que el valor absoluto de menos x pasa mayor o igual a 0, pasa a ser menos x. No le antepongo nada, porque lo que queda dentro del valor absoluto, al fin y al cabo, va a ser positivo. Y esa va a ser la otra desigualdad que yo tengo que resolver. ¿Se entiende bien? Sí, gracias. Bacán. Bueno, más dudas sobre preguntas. Juan pregunta Hola, Juan. que no sabe cómo hacer una ecuación de sacar cero y solución de valor absoluto. ¿Te la escribas? ¿Cómo? ¿De sacar ceros? Ya. Sí, no sabe cómo sacar los ceros y la solución. Ah, ya, los ceros de la ecuación. Ok, por ejemplo, voy a darme un ejemplo random. Por favor, que no quede tan feo. Vamos a... También no tiene ejemplo que no sabía resolver.
Ya, si puede Yo dar el creo que ejemplo ahí igual, donde bueno, no... si no igual me acuerdo de algunos de los auxiliares que he hecho. Dale. O puedo inventar uno. O me pueden decir uno, como quieran. Pero voy a, mientras, para avanzar, voy a escribir uno, que va a ser el siguiente. X más 1, ahí, eso queda horrible. X más 1, valor absoluto. Voy a poner otro valor absoluto porque yo soy brígido. Y después vamos a poner menor o igual a 2. ¿Ya? Veamos ese ejemplo. ¿Les tiene que resolver eso? Me parece bastante correcto. Qué miedo. Ya, eso es un sí, eso es un no. Voy a tomar agüita mientras, si no me voy a morir. Ya. Lo que estaba preguntando él era que el valor, es que lo que pasaba en su ejercicio que no sabía cómo resolverlo, es que era el valor absoluto de x al cuadrado menos 4 menos 2, y eso es menor o igual al valor absoluto de x. Entonces como que es una combinación de muchas cosas, y creo que por ahí Ya, pero es recuerden donde que se la perdió. vida es una combinación de muchas cosas. Díctame el ejercicio de nuevo, Disca, el que dijo el cabro. Es el valor absoluto de x cuadrado menos 4, y se cerrar el valor absoluto, menos 2x. Ah, ya, pero este es el que se hizo en el proyecto Ayuda Mechana. ¿Ya? Sí, y eso es menor o igual a x. Menor o igual a X. ¿Eso? O A sea, valor absoluto de valor X. absoluto de x, ¿Ya sí. veis? Sí, sí me acuerdo del ejercicio. Ya. ¿Qué ocurre en este caso? Lo primero que ocurre es ver lo siguiente, es identificar los puntos críticos. ¿Cómo yo voy a identificar los puntos críticos? El punto crítico, recuerden, definición, va a ser donde cambia el valor absoluto de signo. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser, ¿dónde están los colores? Y ahí está. Aquí tenemos que es valor absoluto de X. ¿Dónde cambia el valor absoluto de X de signo? Cambia en cero, ¿cierto? Todos concordamos con eso. ¿Ya? Todo bien, todo correcto. Ahora, menos 2x. ¿Dónde cambia el signo? No cambia el signo. Ojo, eso es importante. No se equivoquen en eso. Yo la función que no tenga valor absoluto la dejo exactamente igual. ¿Ya? Solamente cambio y estudio las funciones que tienen un valor absoluto. Entonces, ahora tengo que ver este de acá. ¿Dónde cambia de signo? Pero nosotros recordamos nuestro tutazo que acabamos de ver al comienzo de esta tutoría, consultas, dudas, golazos, qué cosas no hacer. Que va a ser, yo sé cómo se comportan las cuadráticas por el colegio, ¿cierto? X cuadrado menos 4, yo sé que es una cuadrática, una parábola, que además es convexa porque es positiva, y además de eso me sé sus soluciones. Listo, tenemos el mundo en nuestras manos, porque en realidad esta cuadrática va a ser algo de esta forma. La cuadrática va a ser de esta forma, y de hecho las soluciones yo las voy a conocer. Las soluciones van a ser 2 y van a ser menos 2, ¿cierto? ¿Y qué me está pidiendo? ¿Dónde cambia de signo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Es bonito tener colores. Ya. Yo sé que de aquí para allá, ay, eso queda demasiado. Yo sé, a ver, 1, 1, 0, 8, ya. Yo sé que de aquí para allá voy a ser positivo. Yo sé que ahora en este intervalo voy a ser negativo, y de aquí para allá voy a ser positivo, ¿cierto? Todo claro con eso, ¿cierto? Solamente estoy viendo los signos de la cuadrática. Recuerden que el signo de una cuadrática es donde está situado el grafo de la cuadrática en el eje X y el eje Y. Y si yo estoy sobre el eje X, soy positivo. En este caso, en este punto, que es el X igual a 2, la rama de la cuadrática se vuelve positiva, esa rama. Entonces, esa parte soy positivo. Todo lo demás, que es desde menos 2 hasta 2, estoy bajo el eje X, por lo tanto soy negativo, y esta rama es positiva por análogo a la anterior. Entonces, una vez que yo tengo eso, yo sé que esta cuadrática, entonces yo sé que x cuadrado menos 4 va a ser mayor o igual a 0 cuando x pertenece a, desde el menos infinito hasta el menos 2, unión, desde el 2 hasta el infinito, ¿cierto? Y también yo sé que x cuadrado menos 4 va a ser menor, ojo, esto va cerrado, va a ser menor estricto que 0 cuando x pertenezca a el menos 2 a el 2. Listo. En realidad, ahora yo ya me sé los puntos donde cambia de signo la cuadrática, donde cambia de signo el valor absoluto, que es lo que me importa estudiar. Eso va a cambiar sus signos en el 2 y en el menos 2, porque yo sé que la cuadrática es positiva desde el menos infinito hasta el 2, y también sé que cuando paso, hasta el menos 2, y cuando paso el menos 2 me vuelvo negativa. En efecto, estoy en este caso. Y luego, cuando paso el 2, me vuelvo positiva nuevamente. Entonces ahora, resumiendo todo lo anterior, el cambio de signo, voy a volver al mismo color, el cambio de signo de este valor absoluto va a ser el menos 2 y el 2. ¿Queda claro cómo sacar
punto crítico ahora, no sé qué me había preguntado, Pedro, Juan, Diego, Juan, ¿queda claro? ¿Como el agua? ¿Sí? Ya, perfecto, sí. Juan. Listo. Una vez que tenemos los cambios de signo, yo me tengo que ir a poner en los casos. ¿Cuáles son los casos? Ahora viene la parte buena. Toma en cuenta que si mi ecuación no se indetermina, ¿ya? Por decir que no se indetermina, no tengo nada dividido en cero, es decir, mi dominio de mi ecuación van a ser los reales, todos los posibles valores que yo puedo reemplazar en la ecuación van a ser los reales, yo voy a tomar lo siguiente. Voy a hacer, yo siempre hago este esquema cuando hago esta clase. Ay, eso sonó como que he repetido la clase muchas veces. Ups. Ya. Entonces, yo siempre hago este esquema, que va a ser tener desde el más infinito hasta el menos infinito. Eso es la recta de los reales. Y la recta de los reales está dividida en un punto medio por x igual a 0. Entonces, aquí tenemos el 0. Y aquí yo voy a empezar a dividir en todos los intervalos que yo debo trabajar. Tenemos nuestros puntos críticos. Entonces, seamos un poco más ordenados, porque hay que ser ordenados en esta vida. Vamos a poner, no quiero escribir la tabla, pero bueno. Esto va a ser horrible. Puntos críticos. Si de hecho cuando estoy en clase digo, chicos, no me hagan escribir letras, mejor háganme escribir números. Críticos, y eso creo que ya tilde. Puntos críticos. Yo sé que va a ser x igual a menos 2, o, no, y x igual a 0, y x igual a 2. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es dividir mi recta de los reales en todos los intervalos de acuerdo a los puntos críticos que voy ocupando. Entonces, en este caso, yo tengo que marcar el punto menos 2, ahí, menos 2. El 0 yo no lo marqué como punto crítico, yo solamente lo había puesto por un orden de la recta de los reales, pero ahora debo marcarlo como punto crítico, y además de eso, el punto igual a 2. Entonces, aquí listo, acabo de hacer un esquema de todos los intervalos que yo debo trabajar ahora en mi valor absoluto, perdón, en mi ecuación. Que en este caso sería trabajar en el caso desde menos infinito hasta menos 2, también trabajar en el caso desde menos 2 hasta 0, también trabajar en el caso desde 0 hasta 2, y también trabajar en el caso desde 2 a más infinito. Ahí, eso quedó disjunto. Más infinito. ¿Se entiende bien? Ojo, puse todos los intervalos abiertos. Los puedo colocar abiertos o cerrados dependiendo si estoy trabajando con el mayor igual o el menor igual. Esto es para ver los casos de manera general, ¿ya? ¿Qué les recomiendo a ustedes? Resolver los problemas, llegar a una solución, y en realidad los casos puntuales, que son los casos de los puntos críticos, evaluarlos por separados. Y ahí ver en realidad si esos cumplen en mi intervalo que estoy trabajando. O bien, por ejemplo, acá ponerle cerrado, acá ponerle abierto, acá ponerle cerrado, pero incluirlo solamente en un caso, no incluirlo en ambos. ¿Ya? Aunque la solución, si son consistentes, no va a tener ningún problema. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo todos los casos que tengo que ir trabajando. Entonces, tenemos que ver ahora cómo se comporta el valor absoluto que yo tengo ahí. El valor absoluto que yo tengo acá arriba, es decir, el x cuadrado menos 4, bla, 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 bajo este caso. Cuando estoy en el caso desde menos infinito a menos 2, veamos qué ocurre realmente. Tenemos este valor absoluto de acá. Yo sé que esta cuadrática de adentro, el x cuadrado menos 4, es mayor que 0, por la parte gráfica de acá, cuando yo estoy entre menos infinito y menos 2. Entonces yo sé que esto de acá va a ser mayor que 0. Como yo sé que lo que está dentro de la cuadrática, o sea, perdón, dentro del valor absoluto, recuerden, yo veo todo lo que está dentro del valor absoluto. Como sé que lo que está dentro del valor absoluto va a ser positivo, ¿por qué? Porque ya lo vimos en la gráfica, los cambios de signo de esta parte, yo sé que esto de acá va a quedar como x cuadrado menos 4. Ahora, la parte que yo tengo, a todo esto, como para el que está perdido, el ejercicio que estoy haciendo es el que está envuelto en rojo. El menos 2x se mantiene, ¿por qué? Porque en realidad yo no tengo ningún valor absoluto, y yo solamente hago el cambio cuando yo tengo los valores absolutos, menos 2x, y esto era menor o igual. Y ahora, ¿qué pasa con el x? El valor absoluto de x, cuando yo estoy entre menos infinito y menos 2, estoy metiendo puros números negativos dentro. Como estoy metiendo puros números negativos dentro, en realidad esto de acá me va a quedar como un menos x. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del valor absoluto va a ser negativo. Ese va a ser el primer caso. Y ahí hay que hacer lo mismo para cada uno de los casos. Y ahí van a tener las desigualdades con las que van trabajando. Juan, ¿quedó claro cómo sacar los puntos críticos y cómo sacar los casos donde yo estoy trabajando y cómo ver los signos de la cuadrática? Quedó filete. Ya va a cambiar. No que como primera, todo bien. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda? Sí, hay otra duda que escrita,
que José Val pregunta sobre una demostración. Dice, demuestre que si A es menor que B, Dame y 20 segundos, no, espérate. Si A sí, es para menor que B, escribirla, ¿ya? sí, y menos 1 Y, ¿ya? es menor que A más B, y A más B es menor que 1, todo eso en en un mismo sistema. Creo que nuevamente este es el ejercicio del proyecto Me Ayuda Mechano. Sí, entonces B al cubo menos A al cubo es menor que B menos AB elevado al cuadrado más A elevado, ya. Ya, B menos A, Es B menos A menos AB ya, AB al cuadrado, al cuadrado más A elevado A a cuadrado 2B. B, ¿o no? Así, más A cuadrado B. ¿Eso? Sí, 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 sí. Ya, primero tienen que tener claro de qué tipo de estructura yo estoy trabajando. Entonces aquí vamos a hacer una conexión con el auxiliar número 1 de introducción al álgebra, que algunos de acá tuvieron conmigo y los otros no sé. Pero yo creo que esos auxiliares fueron buenos y le explicaron bien. Lo que yo tengo acá es una implicancia. Yo quiero probar una propiedad de la desigualdad, pero además de eso, yo quiero hacerlo a través de una implicancia, ¿cierto? Entonces, esquematicemos un poco lo que yo quiero demostrar. Lo que yo quiero demostrar tiene la siguiente forma. Tiene la forma de P, I, Q, implica a R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo digo A es menor a B y A más B está incluido entre menos 1 y 1. Entonces, yo quiero probar el corcho que está acá. Entonces, yo voy a tener esta forma de acá. Cuando yo pruebo una implicancia, recuerden que la implicancia, yo tengo varias formas de probarlas. Entre ellos está como absurdo, está contra recíproca, y muchas formas que ustedes deben haber visto. Y si no se recuerdan, háganla más fácil. ¿Cuál va a ser? Tomar como hipótesis todo lo que está antes del implica, es decir, esta parte de acá, y tomar como tesis lo que está acá. Y a partir de esta condición, es decir, a partir de esto, yo trabajar con implicancias, y luego de eso llegar a que algo realmente implica a R, que es lo que yo quería probar. ¿Ya? Eso va a ser la forma general que se trabaja en las cuadráticas, o sea, la implicancia. Entonces, a R. Entonces, esta va a ser la forma general. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para poder desarrollar esto? Porque en realidad lo primero, me dicen A es menor a B. Ah, ya, bacán, listo, A menor a B. ¿Qué hago con eso realmente? Después me dicen, menos 1 es menor a más B y es menor a 1. Listo. ¿Y qué hago con eso realmente? Y ahí yo me quedo como, bueno, no sé cómo partir en realidad. ¿Dónde uno parte el ejercicio? Uno lo comienza desde donde yo tengo mayor información. ¿Yo dónde tengo mayor información? La mayor información yo la tengo en lo que quiero demostrar. En B cubo menos A cubo mayor o igual a bla, 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 bla. ¿Cierto? Entonces, espera, estoy viejito. Entonces, yo la mayor información la tengo de donde yo quiero demostrar. Es decir, de esa expresión larga ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser, espérate que Dios me ampare para poder cortar esta cosa sin tener que escribirlo o no. No, bueno, no se puede. Ya, pero voy a borrar el esquemita de acá. Dios no me amparó mucho eso. No, a ver, sí, sí funciona, sí funciona, sí funciona, ya. Wait, esto acá, acá. Ya, ¿lo puedo mover? Ya, pero mire esa tecnología. Ya, listo. Una vez que hago, ya, que yo tengo esto, yo voy a hacer lo siguiente. Ojo que aquí yo estoy probando una desigualdad, pero en esta desigualdad yo lo estoy probando a través de la pregunta de la axiomática. Entonces debo justificar cada uno de los pasos que yo haga. Y debo justificar hasta las piedras. Si yo levanto una piedra, debo justificarlo. Si yo sumo algo, debo justificarlo. Debo justificar todo. ¿Ya? Porque esto es lo que busca esta pregunta. Busca que ustedes desarrollen a través de los axiomas, de los reales o axiomas de orden, cierta propiedad y la justifiquen de buena manera. ¿Ok? Entonces, yo parto de donde yo tengo mayor información. ¿Dónde yo tengo mayor información? Ahí. Evidentemente, yo tengo mayor información acá. Porque no lo he puesto. Ya. Yo tengo mayor información acá. Ahí. ¿Por qué yo tengo mayor información ahí? Porque es el medio corchazo. ¿Cómo no me voy a sacar información de eso? Corchazo se me refiere a la expresión larga de desarrollo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer va a ser intentar trabajar la expresión, porque si yo trabajo esto de la siguiente manera, esto es una desigualdad, ¿cierto? Como habíamos dicho antes, una desigualdad posee un valor de verdad. Yo puedo decir que esta desigualdad tiene un valor de verdad. Y ese valor de verdad, no sé, puede ser verdadero, puede ser falso, ¿ok? Si al final es lo que quiero demostrar. No puedo asumir qué es lo que yo quiero demostrar, ojo. Pero lo que sí puedo hacer
es trabajar con esta igualdad y decir, ya, pero esta igualdad en realidad, o sea, perdón, esta desigualdad va a ser equivalente a esta otra igualdad, a esta otra desigualdad, por ejemplo. Ahí. Y esto va a ser equivalente a esta otra desigualdad. Y esto va a ser equivalente, ojo, cuando pongo esta línea así, me refiero como que es un desarrollo cualquiera. Esto va a ser equivalente a otra desigualdad. Y así yo voy a llegar a algo más simple de trabajar que un corcho gigante. Entonces, yo trabajando este corcho, voy a trabajar a través de pura equivalencia y voy a llegar a lo que quiero probar. Por ejemplo, yo quiero probar que b cubo menos a cubo es menor que todo ese corcho de allá, ¿cierto? Que todo ese corcho de acá. Yo quiero probar eso. Entonces, yo voy a trabajar con puras equivalencias y voy a simplificar lo que yo quiero probar. Y una vez que yo llego, ya, lo que quiero probar realmente es esto, que es pequeñito, es como ya una desigualdad pero cortita. Entonces, cuando yo llego a esa expresión, a esa desigualdad cortita, comillas, yo ahí voy a decir, ya, ¿qué paso me falta? Ocupar la hipótesis. Entonces, lo que me falta realmente es ocupar esta parte de acá. Pero claro, yo como trabajé esta desigualdad acá, a través de pura equivalencia, yo la desarmé. Y al desarmarla, yo la puedo trabajar de manera más simple para poder ocupar la hipótesis de manera más directa. ¿Se entiende bien eso? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, y teniendo esto, en algún momento, yo voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, me acuerdo de esto. A ver. Ya. Desarrollando la equivalencia, en algún momento yo voy a decir, no sé, y esto va a ser equivalente a decir que a más b al cuadrado va a ser mayor a 1. Ya. Esto es netamente porque me acuerdo cómo se desarrolla el ejercicio, ¿ya? Pero sí que se llega a esa parte. ¿Cómo yo llego a esa parte? Esa parte es importante. ¿Cómo yo voy a llegar a esa expresión? Ojo, yo puedo, en este caso, ir trabajando la desigualdad, ir trabajando el lado izquierdo, ir trabajando el lado derecho. Ojo que estoy trabajando con equivalencias. Entonces, los pasos que yo tengo que hacer, los voy a hacer de ida y de vuelta. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sumo algo a ambos lados, ok, eso es una equivalencia, está correcto. Si yo multiplico algo, debe estar justificado. Si yo simplifico algo, debe estar justificado. ¿Pato? Por ejemplo, en este caso creo que se simplifica por b más a, pero está justificado que b más a tiene un signo fijo. En particular, esto va a ser, si no me equivoco, positivo. Por lo tanto, en este caso, yo puedo hacer eso. ¿Ya? ¿Había una duda? ¿Pato? ¿No debería ser a más b al cuadrado menor que 1? Sí, verdad, ya, sí. Gracias por esa aporte. Ya. Ya. Entonces, yo trabajé mi expresión grande, que voy a marcar con rojo porque sí. La expresión gigante, yo la trabajé. La trabajé con una equivalencia que justifiqué, otra equivalencia que justifiqué, otra equivalencia que justifiqué, y lo que quiero probar es equivalente a esto. Entonces, cuando yo llego a una expresión más simple, a esto de acá, le voy a llamar Willy, no, le voy a llamar expresión más simple, expresión más simple. Cuando yo llego a mi expresión más simple, yo voy a decir lo siguiente, ya, pero ahora ¿qué puedo ocupar? Lo que voy a ocupar van a ser mis hipótesis. Entonces, yo tengo esta hipótesis de acá, y de hecho, aquí me acuerdo, espérate, aquí había que ocuparlo justamente las dos hipótesis que me dan, y ocupando las dos hipótesis se puede llegar a esta expresión, y como tengo pura equivalencia hacia arriba, es equivalente a lo que yo quiero demostrar. ¿Se entiende bien cómo poder desarrollar este problema? ¿Qué pasó? ¿Se entiende bien cómo se desarrolla este problema entonces? Sí, entiendo. Ya. No sé quién había Tengo otra una pregunta. duda. Dime, persona desde el Leviatán o Levillán. Sí. ¿Cuándo es que tengo que resolver ambos lados? Cuando, por ejemplo, le resto AB a ambos lados, y cuándo es que tengo que demostrar, pero trabajar solamente un lado. El trabajar solamente un lado o el trabajar ambos lados son formas de desarrollar las cosas. Yo nunca recomiendo, o sea, sí, igual lo recomiendo, pero yo siempre trabajo con ambos lados al tiro. Por ejemplo, si yo quiero probar una igualdad, voy a decir que mi igualdad va a ser equivalente a otra cosa, y esto va a ser equivalente a otra cosa, y esto va a ser equivalente a otra cosa. Y todas esas cosas eran igualdades. Entonces, mi igualdad que yo quería probar en un comienzo va a ser equivalente a la igualdad que tengo en el comienzo, que yo ya sé que es verdadera. Esa es una forma.
Y puedes trabajar también una forma que es tomar una expresión, una igualdad, por ejemplo, llegar del lado izquierdo al lado derecho. Eso también es válido. Son dos formas de desarrollar las cosas. Yo siempre recomiendo trabajar con equivalencia porque es un poco más pulcro, ¿ya? Y más correcto formalmente hablando. Pasa exactamente lo mismo para las desigualdades. ¿Se entiende bien, Carla? ¿Creo? Sí, Ya. gracias. Bacán. Eso. Por ejemplo, aquí yo cuando estaba revisándolo en el proyecto de ayuda Mechora, había un error que era muy común. Y el error era lo siguiente. El error era, para que no hagan esto, ustedes decían, ya, yo sé que -1 es menor a A más B y es menor a 1. Y a partir de eso la gente decía, ya, pero entonces, para la casa, a cuadrado menor a 1. ¿Cierto? ¿Se acuerdan todos de esa parte? Si no se acuerdan, es un nuevo ejercicio. Ya, eso es el peor implica que he hecho en mi vida. Ahí. Yo tengo la condición de que, tengo esta condición que voy a poner con burdeo, que es que -1 es menor a A más B y es menor a 1. Y yo quiero probar ahora que A cuadrado es menor a 1. ¿Ok? No lo voy a hacer con burdeo porque ya ocupé su color, vamos a ocupar un burdeo más claro. Listo. Yo quiero probar esta parte de acá. ¿Por qué eso no implica? Porque a partir de esta condición, yo voy a llegar a esta relación de acá, ¿ya? A partir de esta desigualdad, de esta de acá, yo voy a llegar a esta desigualdad de acá. Por eso eso no implica, es solamente para poder explicarlo. Porque dada esa condición, dado esta parte de acá, yo puedo llegar acá. Si no, no puedo decir lo mismo. ¿Se entiende bien? ¿Por qué eso no implica? ¿Tú, ser que lo vi en el chat? Perfecto, Martín Paredes. Ya. Entonces, yo voy a probar esta parte de acá. Muchos se equivocaron en esta parte. ¿Y por qué se equivocaron? Porque me dijeron, ya, como el A más B está entre -1 y 1, son números pequeñitos, son como decimales, pero son positivos o negativos. Y si yo, y decían literalmente, así como que escribían, decían como, ya, pero si yo tengo esto y es decimal, y después es un decimal, le escribían decimal hartas veces como para que se viera más justificado, un decimal lo elevo al cuadrado, esto yo sé que va a ser más chiquitito, algo así, más pequeño, bla, 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 y después decían se tiene. Entonces, y decían A más B al cuadrado menor a 1. Ya. Eso no lo pueden hacer, porque eso solamente es describir el problema. Me están describiendo cómo se comporta el problema, pero no me están diciendo nada. Y peor aún, hay gente que ponía casos particulares. Decían, ya, pero si yo tomo menos 0,5, estoy dentro del intervalo que estoy trabajando. Menos 0,5 al cuadrado es menos 0,25, o sea, 0,25 y eso es menor que 1. Listo. No, eso es un caso particular. Un caso particular te puede servir a ti para poder guiarte, pero no es nunca lo que yo escribo dentro de la prueba. ¿Por qué? Porque un caso particular no demuestra nada. ¿Ya? Y esta parte de acá, está bien para ustedes para poder entender el problema, pero no para poder demostrarlo, porque esto no es una demostración. Lo voy a colocar aquí como igual explícito, porque esa parte es importante, ¿ya? No es como de pesado ni nada, solamente es como para que no se equivoquen en eso. No sé escribir demostración. Demostración, ya, ¿ok? Y falta el tilde. Ahí el tilde no va al lado, el tilde ahí, ya. No es una demostración. ¿Cómo sería una demostración formal de lo que me están pidiendo? De partida me están pidiendo una implicancia. Tengo varias formas de hacerlo. Puedo hacerlo por contradicción, puedo hacerlo por contrarrecíproca. Recuerden, contradicción sería tomar la hipótesis y tomar la tesis, negar la tesis y asumir la hipótesis. Contrarrecíproca, P implica Q, va a ser equivalente a demostrar que no Q implica a no P. O la otra forma, directamente, tomando, como es viernes, no es viernes, ya fin. Tomando la hipótesis y llegando a la tesis. Entonces, esa es la forma que lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a decir, entonces, voy a poner aquí, voy a poner acá, solución formal, que es lo que les piden demostrar en este control. Solución formal. 2 puntos. Dado, perdón por mi letra que es horrible, si sé que es horrible, no comenten que es horrible, ya sabemos que es horrible. En mi defensa, en pizarra es mejor. No sé si la gente que puede decir lo mismo. Ya. Yo sé que A más B está contenido entre -1 y 1, ¿cierto? Pero ahora, por definición de valor absoluto, yo sé que esto de acá, va a ser equivalente a que A más B
en valor absoluto sea menor que 1, ¿cierto? Pero ¿qué sabemos de antemano nosotros? Nosotros de antemano sabemos que todo valor absoluto, vamos a ponerlo un poco más formal, todo valor absoluto con i, con i perteneciente a reales, sabemos que valor absoluto de i es mayor o igual a 0, y esto es para todo i perteneciente a real. Disculpa, ¿por qué pusiste valor absoluto? ¿Por qué? Porque yo sé que el a más b está contenido entre 1 y está contenido entre menos 1, ¿cierto? Pero por definición de valor absoluto, yo sé que esa es la definición de valor absoluto. Por ejemplo, si yo tengo, voy a ponerlo en rojo para que no se confunda con el ejercicio, si yo tengo, por ejemplo, z en valor absoluto es menor o igual a 2, yo sé que eso es equivalente, por definición de valor absoluto, a que menos 2 es menor o igual a z, y eso es menor o igual a 2. ¿Ya? ¿Y por qué se tiene eso? Porque yo sé que por valor absoluto, cuando z sea positivo, esto de acá va a ser z menor o igual a 2, y cuando z sea negativo, esto de acá va a ser menos z menor o igual a 2. Eso me faltó una rayita, ¿cierto? Pero ahora, yo tengo este punto, esta condición de acá y esta condición de acá. Pero también yo sé que esto de acá yo lo puedo escribir como que menos, esto va a ser equivalente a decir menos 2 va a ser menor o igual a z. Entonces, ¿qué hago yo? Junto la condición número 1 y la condición número 2. Denme un segundito, voy a colocar esto como un termo, para que no se junte. Y colocando la condición número 1 y la condición número 2, yo voy a llegar que esto de acá va a ser equivalente a que z sea menor o igual a 1 por la condición, perdón, menor o igual a 2, por la condición número 1, ¿cierto? Y que z sea mayor o igual a menos 2. ¿Se entiende bien ahora por qué es la definición? Sí, gracias. Perfecto. Hola. Dime. Esto es un aparte. ¿Tenemos que explicar eso dentro de la prueba o podemos simplemente aplicar el cierto valor esté entre menos 1 y 1 implica que el valor absoluto es menor que 1? Eso lo tienen por definición de valor absoluto en el capítulo 3, así que no tienen ningún problema con eso. Lo tienen por definición, ¿sí? Esa fue una Gracias. justificación para que la compañera o el compañero entendiera un poco mejor. Entonces, Pato, dime, Eh, disculpa, ya, mira. ¿no hay problema con que sea estricto la desigualdad? No, si le recuerda que la definición, yo tengo que para un caso es mayor o igual y para el otro caso es menor estricto. Ah, ya, vale. Ya. Vamos con el problema nuevamente. Yo quería probar que a más b al cuadrado es menor estricto que 1. Entonces yo partí de mi hipótesis. Mi hipótesis me dice que menos 1 es menor a más b y es menor a 1. Pero eso, como vimos recién, es equivalente a valor absoluto de a más b es menor que 1. ¿Todo bien con eso, cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, cuando yo tengo esta parte de acá, yo sé que 0, acá, negro, ya. Yo sé que 0 es menor o igual a más b, porque valor absoluto de cualquier cosa siempre es mayor o igual a 0, y esto es mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Esta es la parte que yo empiezo a ocupar mi hipótesis. Y yo digo, ya, voy a multiplicar a ambos lados por valor absoluto de a más b. Ahora, ¿puedo multiplicar a ambos lados por valor absoluto de a más b? En efecto, porque valor absoluto de a más b siempre es positivo. Entonces, lo que yo puedo decir que ahora esto de acá va a ser mayor o igual que 0 por valor absoluto de a más b menor o igual que a más b, todo esto al cuadrado, menor o igual que 1 por a más b, ¿cierto? Ya. Y una vez que yo tengo esta parte de acá, multipliqué por a más b a ambos lados, ojo que debo justificar esta parte, así que le voy a colocar aquí una pequeña justificación que es como esto es positivo. Ya. Una vez que tengo esta parte de acá, yo sé que 0 por cualquier cosa va a ser 0, entonces esta parte no me interesa. Y lo que me interesa es esta parte de acá. Esta parte va a ser la que de donde voy a concluir lo que quiero. Esta parte de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora, acá, yo sé que valor absoluto de a más b al cuadrado, ¿ya?
va a ser mayor o igual a A más B. Pero por hipótesis, A más B, porque 1 por A más B, por si acaso, 1 por A más B da más B, A más B. Por hipótesis, yo sé que A más B va a ser menor o igual a 1. Entonces, ahora por transitividad de la desigualdad, yo puedo decir en realidad que A más B al cuadrado va a ser menor o igual que 1. O menor, en este caso sí, ahí, menor o igual que 1. ¿Ya? Ya, aquí, permítame un segundito. Me mandé aquí un mini golazo, que es esta parte de acá. La condición me decía que A más B es menor estricto que 1. Entonces, acá yo debo colocar menor estricto que 1. Y acá yo debo colocar menor estricto que 1. ¿Ya? Y ahí recién acabo de probar lo que yo quería. Acabo de probar que tengo esta parte de acá. Esa es la forma correcta de justificarlo, no diciendo lo que estaba acá. ¿Sí? Esa parte es como describir el problema, y eso no es demostrarlo. ¿Se entiende bien? Hola. Dime, Eduardo. ¿Podemos, así como por ejemplo, elevar al cuadrado la inecuación directamente justificando que todo es mayor que 0, que todo es positivo? Sí, pero te recomiendo nunca elevar cosas al cuadrado. Mejor multiplica por lo que tienes que multiplicar, porque ahí va a quedar un poco mejor explicado. En cierto sentido es para que el ayudante le sea un poco más fácil revisar. Recuerden que su prueba debe ser como un texto que el ayudante debe estar entendiendo para hacer. Por ejemplo, si ustedes llegan y elevan al cuadrado, si saben que se mantienen en cierto intervalo las cosas, ok, es correcto, pero ahora esta prueba no. Porque esta prueba es la que le piden justificar todo. Entonces no les recomiendo hacer ese tipo de cosas. ¿Se entiende bien? Ya, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Que Dale. no sé si es de esto, pero es que yo vi, no me acuerdo dónde, pero salía como una desigualdad. Y salía el número más pequeño en la inecuación y como que reemplazaba ese valor más pequeño por el más grande. ¿Eso es como legal o no? No, eso es un golazo, porque eso tú lo puedes hacer, por ejemplo, no sé, ponte que la desigualdad está menos x más 4, ¿ok? Y yo Ujú. digo, ya listo, voy a multiplicar por esto y voy a multiplicar por el número más pequeño. Eso yo lo puedo saber cuando yo conozco el crecimiento de funciones, pero ustedes recién en la semana 4 o 5 están viendo la definición de crecimiento de funciones. Entonces tú no puedes argumentar el crecimiento de una función porque no conoces el crecimiento de una función. Tú conoces la fama absoluta, tú no conoces la fama absoluta. Ay, ay, ay. ¿Ya? Así que Gracias. eso es un golazo. Eso es un golazo mal hecho, ¿ya? Ya. Lo que dijo alguien por ahí, Diego Antonio Zúñiga, perdón por decir tu nombre público, que cualquier cosa es mayor, cualquier número del cuadrado es mayor o igual que 0, eso es una verdad absoluta. Siempre pueden partir de esa verdad absoluta. ¿Pato? Dime. Dos dudas. Una, ¿te puedes devolver a la página anterior? No, ya sí, voy. ¿Eso? Sí, cuando tú estás haciendo como tu regla de equivalencias, cuando usáis la hipótesis, ¿es cuando pasa a ser un implica o no? Sí, en efecto. Aquí yo voy a colocar, lo voy a colocar con verde porque para ver demonios, y aquí es un implica cuando yo uso, aquí voy a colocar, usando, en fin, la hipotenusa, hipótesis. ¿Ya? Ya. Otra consulta. Por ejemplo, si Dime. este ejercicio pidiera como en algún momento usar el conocimiento de que cualquier número elevado al cuadrado perteneciente a los reales es mayor o igual a 0, ¿tengo que demostrarlo también o puedo usarlo No, como eso sabido? se tiene, eso es una verdad absoluta que tú puedes partir de eso. De hecho, me acuerdo que cuando yo era mechón, hace muchos años, todos los ejercicios yo los partía de esa verdad absoluta. Ya, perfecto. Gracias. Ya, ¿queda alguna duda de cómo estábamos justificando eso y de por qué esta parte, de por qué esta parte de explicar el problema a ustedes les sirve para cachar dónde están parados en realidad? Pero no es una demostración, que eso queda muy claro, eso me interesa que quede claro. Ya, perfecto. Gracias, Cata, por responder y a los que están respondiendo. Yo tengo una duda. Ya, dame un segundito. Alguien dijo, no cacho lo de los golazos.
Golazo es cuando tú haces una operación y llegas a una conclusión, pero no necesariamente es correcto lo que estás diciendo, o no lo justificaste. Eso es un golazo. Un golazo y hay golazos distintos. Golazo de media cancha, golazo bueno, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando lo que dijo una compañera que decía como, pero yo puedo multiplicar desigualdades viendo el último, el extremo de la desigualdad y viendo el otro extremo, y diciendo, ya, pero si yo multiplico, tomo el número menor y el número mayor, y no se sale del intervalo que estoy trabajando, puedo multiplicar la desigualdad. Eso no es correcto porque ustedes no conocen bien todavía lo que sería el crecimiento de funciones, entonces no puedo argumentar por eso. Otro golazo, por ejemplo, es asumir la regla de signo, que menos por menos es más. Eso ustedes deben justificarlo en la parte de axiomática. Eso serían como golazos, dividir por cero, decir, por ejemplo, tengo una desigualdad y decir, ya, voy a multiplicar por 1 partido en B. Y ya llego a algo, llego a algo, llego a algo. Pero en ningún momento dije la parte importante, que B es distinto de cero. Eso es un golazo, ¿se entienden? Ya, dale Tamara con la duda. Ya, en la parte que pasaste aquí de valor absoluto al cuadrado de a más b menor o igual que a más b menos 1, no sé cómo llegaste a esa parte. Es que ahí me perdí, no te escuché ahí. ¿Te perdiste acá o no? ¿Ahí? Sí. Ya. Tenía una desigualdad que en realidad era que 0 por algo era mayor o igual a más b en valor absoluto al cuadrado, y eso va a ser menor o igual que 1 por a más b. Yo pasé de acá a acá tomando las últimas dos elementos de la desigualdad. Una vez tomando esos últimos dos elementos de la desigualdad, yo digo ya, a más b al cuadrado, yo sé que si tengo un número al cuadrado, en realidad siempre va a ser positivo, es mayor o igual a 0, como lo dijeron en el chat, ¿cierto? Entonces ese es el argumento por qué yo puedo de aquí sacar el valor absoluto. Yo pasé de valor absoluto de a más b a más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque x cuadrado es mayor o igual a 0 para todo x. Para todo x en real, ¿cierto? Y esa parte de acá. Y eso. Y la otra parte que tengo el 1 por valor absoluto de a más b, ¿cómo pasé al a más b? Porque recordemos lo siguiente. Esto de acá, ya. Recordemos, lo voy a poner por acá. Recordemos que valor absoluto de a más b sea menor a 1 es equivalente a decir que menos 1 es menor a más b, a más b, y eso va a ser menor a 1. Entonces, yo pasé de la definición a esta parte de acá, y por eso quedé con la cuota superior de 1. Recuerda también que esta parte es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nos decía que a más b es menor a 1. Esta parte de acá. ¿Sí? ¿Se entiende mejor, Tamara? ¿O no sé si se llama más, Tamara? Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Pato? ¿Tiene alguna otra duda? Una duda más. Dime. ¿Pato? ¿Por qué no puedo llegar, o sea, si tengo que a más b es menor que 1 y mayor que menos 1, entonces a más b al cuadrado es menor que 1, ¿por qué no puedo llegar desde el otro lado? O sea, ¿por qué no puedo pasar de que a más b al cuadrado es menor que 1, entonces a más b está entre menos 1 y 1? Porque dado tu hipótesis, solamente dada la hipótesis de que a más b está entre menos 1 y entre 1 y menos 1, tú puedes llegar a que a más b al cuadrado es menor que 1. Solamente dada la hipótesis, ¿ya? Eso es lo importante. Tú no sabes bien los signos de las cosas o dónde vive a más b si tú tienes la otra parte. Por eso te dicen, dada esta hipótesis, debo probar esto, ¿sí? Ya, perfecto. Gracias. Hola. Dime. ¿Cuál de los dos? Dale, creo que estoy escuchando a Constanza 24. Tengo muchas Constanzas. Sí, lo que pasa es que quería saber si tal vez nos podrías dar tips para entender mejor los problemas de geometría analítica. Porque a mí me cuesta mucho, por lo menos, como visualizarlos para poder graficarlos. Y graficarlos es cuando mejor puedo lograrlo hacer. Entonces, si me pudieran dar tips con eso. Ya, vamos con una parte que se va a llamar Gracias. Trucazos, geometría analítica.
Creo que la Eh, próxima vez que haga esto, voy a hacerlo con pizarra porque me incomoda caleta ocupar la tablet. Ya. Oye, ¿Qué pasa una después? pregunta antes que empieces con eso. Dime. Cortita, con las inecuaciones, cuando tengo una fracción y se me indetermina abajo y tengo valor absoluto arriba, los puntos críticos es lo del valor absoluto más los que indetermina abajo, ¿cierto? Sí, porque el punto de indeterminación de abajo también es un punto de cambio de signo. La única diferencia es que ese punto ahora tú no lo consideras en el dominio general. Ah, ya, ya, ya. Ya, Ya. gracias. Entonces, vamos con un poco de tu caso para geometría analítica. A ver, ya. En geometría, principalmente, va a ser lo siguiente. Me van a dar ciertas condiciones y me van a decir, encuentre el lugar geométrico o pruebe la siguiente propiedad. Son los dos tipos de ejercicios que tengo. Entonces, yo voy a ir acá y esto de acá va a ser lugar, insisto, perdón por la letra, lugar geométrico. Ya, lugar geométrico. Para cuando me pidan un lugar geométrico me van a dar algo. Y me van a dar algo que va a ser muy importante y muy crucial para resolver el ejercicio. De partida no me van a dar menos datos de los que necesito. Me van a dar los datos justos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios están requete contrapensados hace 524 años. Como la edad que tiene el departamento de matemáticas, algo así. Entonces, me van a dar datos. Me van a dar un dato 1, un dato 2, un dato 3, listo. Yo voy a ordenar en una primera parte mis datos. Y yo voy a decir, ya, tengo todos mis datos, que son las cosas que yo sé que ocurren, ordenada. Entonces, una vez que yo tengo mis datos, yo quiero ver ahora mis variables. Y yo voy a decir, ya, mis variables van a ser las siguientes. Y yo voy a definir esto, ¿ya? Y además de eso, yo voy a definir otra parte, y esta parte de acá va a ser lo que busco. Como la vida, así como la carrera, la tesis, no sé, lo que busco. Entonces, yo voy a tener datos, voy a tener, no dice patos, dice datos, ¿ya? Datos, voy a tener variables y voy a tener lo que busco, ¿ok? Yo lo voy a separar de esa forma y voy a ver el enunciado y a través del enunciado yo voy a decir, ya, tengo este y este dato, pero además de eso tengo esta y esta variable y me piden encontrar esto, listo. Hasta ahora es un poco difuso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? La geometría analítica principalmente es el arte de pensar bien y dibujar mal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer va a ser hacer un esquema de lo que le están pidiendo. Por ejemplo, si me dicen, no sé, tengo esto de acá, y me dicen que tengo en realidad una recta, pero esa recta existe otra recta que es perpendicular a esa recta, y esa recta se intersecta en realidad con una parábola de esa forma. Listo. Por ejemplo, ya se intersecta justo en el vértice. No sé, por decir algo, solamente un ejemplo. Entonces voy a tener recta 1, voy a tener recta 2, voy a tener parábola 1. Voy a poner 3. ¿Ya? Yo, una vez que tengo esta parte de acá, mi esquema realizado, ¿cómo yo puedo ver el esquema? El esquema yo lo voy a ver de la siguiente manera. Yo voy a decir, ya, voy a leer dato a dato en el enunciado, que va a ser un corcho de este porte, que va a ser más largo que los textos de la PSU lenguaje, y ustedes van a decir, ya, tengo este dato, tengo este dato, tengo este dato. Listo, ya, esto me dice esto me dice esto. Me dice, ya, la recta tanto, la recta L1, me dicen que tengo 2 puntos en la recta. Listo, tengo 2 puntos en la recta. Entonces, mi idea me va a decir, como tengo 2 puntos en la recta, yo voy a ocupar la ecuación punto pendiente. Ojo, voy a escribir la ecuación punto pendiente en la siguiente, reemplazando los puntos, bla, 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 bla. Hagan específico y detallado su desarrollo. Expliquen todo lo que sea posible. Expliquen lo que sea posible para salvar la compañía, ¿ya? Expliquen cuánto sea necesario para salvar la compañía. Listo, ahí encuentro bien la referencia de Monster. Entonces, con los 2 puntos yo voy a sacar la pendiente de la recta. Una vez que tengo la pendiente de la recta, me dicen que esa recta es perpendicular a otra. Entonces, yo de esta recta L1 voy a poder sacar algo que en realidad va a ser una recta perpendicular. Entonces, yo sé que voy a tener la pendiente. Y yo sé de antemano que si 2 pendientes, su producto es menos 1, esas rectas son perpendiculares. Entonces, eso va a ser lo que voy a hacer. Y ahí voy haciendo el dibujo poco a poco. Y, por ejemplo, si aquí me piden llegar, me dicen como dato, L1 cumple ciertas propiedades y ahí me empiezan a hacer un texto, encuentra el lugar geométrico que genera. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo? Yo voy a desarrollar desde L1, voy a pasar por la recta L2, y de la recta L2 voy a llegar a la parábola y voy a formar el lugar geométrico que yo quiero. ¿Se entiende bien? Y si me lo dan al revés, si me dicen, tengo una parábola que me cumple esta cosa, y su vértice se intersecta una recta,
tangente, pero esa recta es perpendicular a otra, listo. Voy desde la parábola a la recta a la parábola. Siempre son cosas así. Siempre intenten tener definido su camino de desarrollo antes de empezar a desarrollar cosas por desarrollar y avanzar por avanzar, porque eso no les va a dar puntaje, porque no hay ninguna metodología detrás. ¿Se entiende bien? Aprovechando que estáis explicando metodología, la idea entonces es como que igual pensando, asociándolo un poco a sistema de ecuaciones y como a física, es que tengamos como cantidad de ecuaciones iguales a la incógnita para ir recién comenzar a trabajar, ¿o no? Sí, de hecho, gracias por tu aporte, porque tu aporte me recuerda lo siguiente. Claro, si tengo la cantidad de ecuaciones necesarias para la cantidad de incógnitas que yo tengo, listo, ganamos. Porque listo, me queda un poco matraquear es hacer un desarrollar un rato, listo, voy a despejarlas todas, para allá, para acá, lo paso para allá, lo doy vuelta, agarro este compadre, lo machuco un rato, y listo. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo más incógnitas que ecuaciones? Por ejemplo, tengo 6 ecuaciones y tengo 7 incógnitas. ¿Qué hago yo? Y esto es lo que siempre se le olvida a todos en las pruebas que he revisado. Recordar el inicio del problema. ¿Cuál es el inicio del problema? Generalmente, el inicio del problema es: estos 2 puntos pertenecen a esta parábola, o estos 2 puntos pertenecen a esta circunferencia. Y eso es una ecuación más, porque en realidad yo voy a tener 2 puntos y voy a tener ahora una relación. ¿Por qué? Porque esos puntos van a vivir en cierta circunferencia. Entonces me van a cumplir cierta ecuación general de la circunferencia que yo voy a poder sacar una relación, es decir, otra ecuación más. ¿Se entiende bien? Eso siempre se lo olvida y siempre es el punto que llegan al final y dicen, pero me falta una ecuación. La ecuación que te falta es reemplazar donde yo vivo. Vivir en una recta, vivir en una parábola, vivir en una circunferencia, vivir. Si te complica que son puras letras y te queda la media matraca en realidad, intenta trabajarlo con letras que sean más amigables para ti. Yo cambiaba los ejercicios y decía, redefino las variables, bla, esto va a ser A, esto va a ser B, ¿por qué? Porque me gustaba trabajar con esas letras. Y lo veía un poco más intuitivo así. Intenta darte variables, recuerda que tus variables pueden no ser letras. Yo puedo decir, ya, yo sé que voy a vivir en cierta ecuación particular. Yo sé que voy a vivir en la ecuación x0 cuadrado más y0 cuadrado más, no sé, 5 es igual a, pongamos, 7 al cuadrado, por ejemplo. Yo sé que voy a tener, yo sé que voy a tener esta ecuación de acá, pero ya no quiero poner más letras en realidad. Listo, a esta ecuación le vamos a poner, le voy a llamar Wilson. Cosas así, es para mejorar el desarrollo. Mientras el desarrollo esté explicado y ustedes expliquen todas sus variables, no hay ningún problema. Recuerden que las variables son mudas. Y que siempre que una variable es muda, yo puedo trabajarla de cualquier forma para poder llamarla, para hacer esas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Constanza, que había hecho la pregunta, ¿se entiende bien cómo trabajar ahora? Sí, gracias. Siempre trabaja con este esquema y te va a servir mucho. Recuerda, el arte de pensar bien y dibujar mal. Tú dibujas algo para saber dónde estás parada y después vas dándote una metodología para poder desarrollarlo. Voy a partir de la recta voy a la otra recta y de ahí llego a la parábola. Listo, esa va a ser la forma que voy a trabajar. Nunca matraqueen por matraquear, o sea, desarrollen por desarrollar sin una metodología predefinida. ¿Ya? Y eso. Pato, Dime. yo tenía una pregunta. Cuando ya como que tenés todo el ejercicio ya casi resuelto y te falta como ya definir una ecuación para el lugar geométrico, para encontrar una parábola o una circunferencia. ¿Ya? Como, ¿qué consejo dais como para encontrar o empezar a completar cuadrados y cosas así? Para armar las cosas. Claro, exacto. Para armar las cosas tú tienes que tener de antemano. Estoy mirando por aparte, pero estoy buscando un archivo que les voy a subir, ¿ya? Creo que les puedo subir un archivo al chat. Este de acá. Ya. Cuando yo quiero... Espera, deja ver si puedo hacer esto. Si esto falla va a ser muy triste. En efecto, esto falló. A ver. Espera, acá. Puedo ir acá. Puedo subir esto. Vamos, estoy intentando subir algo, pero no puedo. Rayos. Bueno, pero de todos modos, hay un resumen, la que subía al proyecto de Vida Mechona, que explica muy bien cómo trabajar pasito a pasito todo lo que sería lo de geometría analítica. Volviendo a la pregunta que había dicho el compañero,
cuando yo llego a una ecuación, listo, como que ya despejé todas mis variables, voy como casi al final y tengo que armar las cosas. Esa parte igual es complicada en realidad, porque tengo que armar cosas de la nada. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Ustedes, ¿qué les recomiendo? Demostrar la fórmula general. Si demuestran la fórmula general, van a saber cómo se arma cada caso, porque van a armar todos los casos al final, ¿cierto? Ya, y si no quieren demostrar la fórmula general, les recomiendo hacer hartos ejercicios de eso. Claro, por ejemplo, yo sé que para la circunferencia es que es x más a al cuadrado, más, lo voy a escribir. Para circunferencia, por ejemplo, yo sé que va a ser como algo de la forma x más a al cuadrado, más i más b al cuadrado, va a ser igual a r cuadrado. Entonces yo tengo que llegar a cosas de esta forma. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Yo voy a decir, ah, ya, pero esto de acá en realidad es un cuadrado binomio, x cuadrado más 2 veces xa más a cuadrado, y esto de acá va a ser un i, un más, va a ser un i cuadrado más 2 veces ib más b cuadrado. Yo sé que voy a pasar de esto a esto, y voy a tener que separar como los términos que me importan y los términos que me importan para acá, para armar cada uno de los cuadrados. Siempre les recomiendo la completación de cuadrados, es lo que más les va a servir para esta parte. Así que si tienen tiempo, de hecho si tienen tiempo ahora, después váyanse a YouTube y pongan ver ejercicios de completación de cuadrados, váyanse unos 4 o 5, y después de eso pongan ejercicios con completación de cuadrados con resultados. Listo, háganse unos 4 o 5, porque van a llegar con la mano más suelta para poder hacer ese tipo de cosas. La mayoría de las cosas que tengo que hacer es completación de cuadrado, ¿ya? Vale, Pato, te pasaste. Ok. ¿Aló? Dime. Tengo una duda sobre el tema de entregar los resultados y el desarrollo. Y es que he visto en controles de la nueva mechana que igual son bastante estrictos a la hora de quitar o dar puntaje. Entonces quería saber si tenemos que ser muy organizados y muy detallados a la hora de entregar un desarrollo. Sí, tengo dos posibilidades acá. Creo que a lo largo de los años he realizado muchas pruebas y que creo que yo tengo la facultad de decir esto. Espérate, ¿por qué apagué la pantalla? Ahí apagar eso. Vamos a ver. No, espérate, creo que me tengo un gatito. No estoy compartiendo pantalla ahí, ¿cierto? No. Ups. Pantalla. Ya. Ahora, cuando uno tiene formas de desarrollar las cosas y los desarrollos que uno puede hacer, tenemos dos opciones. Uno, la persona que tiene letra bonita y la persona que no tiene letra bonita, ¿cierto? Son los dos polos, no hay punto medio. Letra bonita o no letra bonita. Entonces, ¿qué les recomiendo a los que no tienen letra muy bonita? Intenten hacer su desarrollo con mucho espacio. No importa que entreguen 524 hojas, entreguen su desarrollo con mucho espacio. No todos juntos, como amoyucados, porque si no, no se va a entender el desarrollo. Entonces, como que van a entregar así como algo por acá, después esto va a ser igual a algo por acá, esto va a ser igual a algo por acá, explican sus pasos, no importa que gasten muchas hojas, les recomiendo dejarse muchos pasos para que se vaya entendiendo. ¿Por qué? Porque la nube, bueno, como son las pautas en general, la pauta la hace un profe, y el profe está definido, que se descuenta, está definido por qué se da puntaje y por qué ocurre cada cosa. Entonces, es importante que tengan cada una de estas justificaciones que van a ir poniéndose acá, porque estas justificaciones van a ser las que en realidad les van a ir dando puntaje. La matraca, pueden decir, ya, voy a desarrollarlo de esa forma, pero si no está bien justificado, no es un puntaje completo. ¿Se entiende bien? Creo que sí, no sé, es que me da miedo esa parte, el tema de entregar un desarrollo formal, independiente de la respuesta final. Toma en cuenta cuánto lo van a tener, 4, ¿no? Son 4 horas para un control de supuestamente 2 horas. Ya, les recomiendo lo siguiente. Primero hagan la matraca densa, es decir, todo lo argumentativamente estructural para llegar al resultado de un problema, así como, no sé, la igualdad que necesito, la igualdad que necesito, la igualdad que necesito, listo. Hagan eso y digan, ya listo, eso está terminado, lo dejo de lado y me pongo a hacer el otro ejercicio. Después me pongo a hacer el otro ejercicio y listo. Una vez que termino todos los ejercicios, voy a decir, ya, tengo el desarrollo listo, tengo la estructura principal del ejercicio lista, es decir, lo que va a dar más puntaje. Pero ahora voy a dedicarme ya a justificar. ¿Esto por qué pasó? Ah, ya, yo ocupé axiomática de no sé qué, además de eso ocupé la propiedad no sé cuánto, y también de eso ocupé que mi abuelita es menor que 0. Listo, perfecto. Y luego de eso ya justifiqué con esto, también mi tío era menor que 0, y así. Y eso mejor irlo justificando. ¿Para qué? Para tener estructuralmente mayor puntaje, el desarrollo de las cosas importantes, pero también tenerlo bien justificado. ¿Se entiende? Luciano, tierra Luciano. Luciano estaba en el Crew Dragon, se fue Sí, a... Ya, bueno, entendí completamente. Muchas gracias. Ya, lo entendí todo.
Sí, sí, amiga, eres ribonucleica. Gracias. Ya cabros. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya, pues, chicos, en honor al tiempo, yo los debo ir dejando. ¿Qué hora son? A ver. Así que como la última pregunta, y después yo me tengo que retirar porque tengo que terminar unas tareas de mi ramo y preparar auxiliares por la semana y revisar las cosas de tareas de otros ramos y no morir. Gracias, Pato, te pasaste. Ya, de nada, completamente de nada, si mientras pueda ayudar. De hecho, como muy random, yo soy auxiliar de álgebra este año, así que como que... Sí, no, por eso, de verdad. Diosito Gracias Pato, por ayudarnos. Estamos muy agradecidos. no coma atún. Ya, Pato no come atún. Es jueves de Pato, semana. no coma atún. Gracias, mister. Ya, cabros, en el chat voy a dejar cualquier cosa. Lo tengo, a ver, tengo todas las pautas, o sea, todas las auxiliares de las que hice el año pasado de introducción al cálculo, y las pautas están muy hechas con mucho cariño y mucho detalle, y les pueden servir para estudiar. Y también tengo el material docente de introducción al álgebra, que es un material que yo dejo público siempre, que van a hacer las auxiliares y los videos de las auxiliares. Los voy a dejar en el chat, intenten no mandar mensajes por el chat para que quede como ahí fijo y lo puedan rescatar, ¿ya? ¿Les tinca? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Confirmo completamente. Ya. Ya, pero dejen de mandar el mensaje por el chat. Ya, lo voy a mandar por el chat. El primero es del material docente de introducción al álgebra que estoy avanzando este año. Semanalmente subo videos y auxiliares, a menos que yo esté muerto. En cuanto a la carga académica, lo cual pasa usualmente, ese es el material de introducción al álgebra y le mando al tiro el material de cálculo, que sería... Yo tengo una pequeña duda. Dime. Es sobre las inecuaciones con valor absoluto dentro de otro valor absoluto. ¿Ya? Que cuando ya trabajamos los puntos críticos como de adentro hacia afuera y sacamos los valores absolutos viendo los casos, como ¿Ya? sí, en ese caso, y de ahí tenemos que ver otros puntos críticos con respecto al otro valor absoluto, ¿cierto? Claro, No, lo que no tú sé trabajas si... en este caso, tú trabajas de adentro hacia afuera, siempre de adentro hacia afuera, y vas a decir, ya, acá, dentro, yo voy a decir, tengo el valor absoluto de x, y este valor absoluto cambia cuando x es mayor que 0 y cuando x es menor o igual que 0, ¿cierto? Ese va a ser un valor absoluto. Cierto, sí. Dada esta condición, esto es una condición que yo voy a poner 1, voy a llegar a los siguientes casos. Voy a llegar al caso de que x más 1 menos x, y voy a llegar también al otro caso que va a ser x más 1 más x, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir, esto va a ser la condición, para que se entienda bien el orden, esto va a ser la condición 1.1 y esta va a ser la condición 1.2. Entonces tú estás trabajando primero con el caso principal, que es espérame, quiero cambiar el color, que es el signo de lo que está dentro. Ese es el caso principal. Y luego de eso, yo trabajo con los subcasos. Y dado los subcasos, ahí yo me pongo, ya, de este caso, por ejemplo, del caso 1.1, de 1.1, me salió la solución 1. ¿Ya? Pero la solución 1 está en un caso particular, ¿no? Está en el caso de 1. Entonces ahí yo debo intersectar con el caso 1. Caso 1. Ocurre exactamente lo mismo para 1.2. Y vas trabajando de esa manera. ¿Se entiende bien? Sí, yo entiendo. Y en ese caso, por ejemplo, si hubiera sido una cosa más larga, por ejemplo, y fuera como más de una solución en el caso 1.1, también se intersecta, ¿no? Y sí, también solamente sería más sí, siempre que te recomiendo. Lo que te recomiendo es hacer el esquema que había hecho hace un rato. Y el esquema era decir, ya, tengo toda esta recta, esta va a ser mi recta de los reales, y voy a trabajar en todos estos subcasos. Y listo, voy a estar en este, por ejemplo, voy a estar ahora en este caso, pero con este subcaso. Listo, aquí me sale una solución. Después voy a estar en este caso, con este caso, pero voy a trabajar aquí con otra solución. Y así sucesivamente. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien? Ya, ahí está. Gracias. Ya. Eso. Bueno, chicos, creo que los voy a dejar. Tengo que seguir haciendo otras cosas y la semana viene fea a todos.
Así que harto ánimo. Eso, a los que son de mi sección, nos vemos en la semana. Les subí harto material, así que véanlo. Bueno, la gente que mete en la sección igual lo puede ver. Yo, mientras más personas aprendan, feliz, no tengo ningún problema. Mientras no se metan a trolear y a hacer ruidos, no hay ningún problema. De hecho, ahora no tenemos el problema de los espacios de la sala, así que bacán. Y eso, no tengo ningún problema. Ocupen el material todo lo posible, está a disposición. Y eso, cualquier duda, pregúntele a alguien de la sección 6, porque ellos cachan las cosas que voy subiendo o cosas así. Eso, mi correo está en las guías que voy subiendo, cosas así, cualquier duda, y eso, respondo apenas puedo, porque igual tengo como tareas infinitas de 50 hojas que estoy terminando, así que, ups. Y eso, me voy despidiendo, voy a estar leyendo los chats, para pensar que como que... porque es tan pequeño, pero bueno. La persona que preguntó, ¿dónde encuentro las pautas de las AUS? ¿Qué pautas? A todo esto, yo no subo pautas, yo subo antipautas. Que las antipautas son un desarrollo que inventé, que es como cómo guiarte en el ejercicio sin darte la respuesta, para que tú lo intentes desarrollar, y luego de eso te entrego la pauta. La idea es que tú lo intentes, y después de eso puedas ver la pauta si es que fallaste en el camino. Y esas están en la sección 6, material docente. Ya, eso chicos, me voy retirando ahora. Que les vaya bien, mucho éxito mañana, tranquilidad en la primera prueba, no se manden golazos de media cancha, sino que se manden trucazos de media cancha, ¿ya? Y eso, estimados y estimadas, es momento de retirarme, y no sé cómo, es que va a ser triste si lo cierro y lo he hecho todo. Entonces como que, bendiciones para el Teorema, no, para el Teorema no, porque está funado. Eso, no sé si alguien va a decir algo antes de que se vayan todos. Que Dios me lo bendiga. Ya chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos en la semana con otro auxiliar. Cualquier cosa va a estar traficándose por ahí la información. Y también subí un video a Instagram, por si les sirve de tips y consejos. No sé si lo habían visto. Ya, pues, de todos modos, en Proyecto Ayuda Mechona, en enlaces, está el Insta donde está el video que subí de recomendaciones para el Control 1. En Proyecto Ayuda Mechona, enlaces. Si no, pueden buscar a alguien en ese grupo y pedirle el enlace. Igual el enlace está como hartos grupos que vi, así como que me profanaron completamente, lo cual fue como, ay. Ya chicos, nos vemos en otro auxiliar, que vaya bacán. Y creo que esto se estaba grabando. ¿Quién estaba grabando? Así como, bueno, lo voy a subir al YouTube, supongo, para que lo puedan ver. Ahí voy a subir el enlace. ¿A dónde subo el enlace? Lo voy a subir a... ¿Dónde subo el enlace? Ya lo voy a subir el enlace de curso. De álgebra, pero va a pasar piola, ¿ya? Ok. Álgebra sección 6. Chao cabros, que les vaya bien. Me retiro. Tengan un buen domingo, descansen harto, tomen harta agüita. Y nos vemos de forma online o presencial alguna vez en la vida.